Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas de este torneo online. Magnus Carlsen Invitational es el cuarto torneo de un total de 10 y a finales del mes de septiembre-octubre pues veremos quién es el ganador de todos estos torneos que se están jugando y se proclamaría como mejor jugador del mundo online. Por lo tanto, una partida interesante entre Danil Dubov, que se estaba jugando todo en esta penúltima ronda, necesitaba puntuar y casi más que hacer tablas para no tener que jugárselo en la última, ya que estaba en estos momentos fuera de los 8 puestos, y Magnus Carlsen, que ya en este momento estaba primero en la clasificación. Vamos a ver un momentito cómo ha quedado esta última jornada y quién son los 8 que se clasifican. Y como vemos, ha quedado en primer lugar Magnus Carlsen, Anish Giri, Wesley So, Hikaru Nakamura, Nepomniachtchi, Firuza, Maxim Vasiliev y Levon Aronian. Y los que quedan a la derecha son los que finalmente no clasifican para estos cuartos de final, que son Sergei Karyakin, Danil Dubov, Timur Rayevov, Mameyarov, Grandelius Van Forest y en penúltima posición David Antón y Alan Pichot. No obstante, enhorabuena a David Antón y Alan Pichot, ya que aunque bueno, pues han quedado en las últimas posiciones, siempre han estado ahí, ¿no?, para jugar el torneo. Por lo tanto, eso es buen síntoma. No han tenido fortuna y en próximos torneos seguro que les va a ir mejor. Vamos con esta partida muy interesante. Danil Dubov juega o sale con D4, D5 y tras C4, C6 entramos en la defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y tras E6 pasamos a la defensa semieslava. G3 por parte de Dubov, jugadas de desarrollo, caballo B, D7, alfil G2, D por C4 y aquí Dubov decide enrocarse en corto. Aquí hay alguna línea en la que se puede jugar un B5 para reforzar este peón de C4 y así montar una estructura interesante de peones. No obstante, Carlsen opta por un alfil D6, jugada de desarrollo, y la partida continúa con alfil G5. Se está clavando al caballo de F6 y tras H6 Dubov decide capturar en F6, por lo tanto alfil por F6, dama por y posteriormente se juega este caballo D2 entrando en una nueva partida. No hay partidas con este caballo D2 en las bases de datos y aquí además este caballo D2 está atacando al peón de C4 que está de momento indefenso. La partida continúa con caballo B6 defendiéndolo y tras A4 para jugarse una 5, tocar el caballo y que deje de defender este peón, aquí Carlsen juega este A5 directamente, ganando un poquito de espacio también en el flanco de dama. La partida continúa con caballo C, E4 tocando a la dama y al alfil. Esta se retrasa defendiendo a su vez al alfil de casillas negras y tras B3 por parte de Dubov, Carlsen captura C por B3, caballo por D6 y tras dama por, aquí Dubov tiene la opción de capturar en B3 con la dama y lo hace. No obstante, como vemos, está dejando este peón, así que quizás en esta posición podría haber jugado primero un E3 para defender al peón de D4 y posteriormente intentar capturar este peón que, como vemos, está atacado hasta en 2 ocasiones. No obstante, juega este dama por B3, Carlsen lo aprovecha y captura el peón de D4 con su dama y ahora si contamos el material que tienen uno y otro jugador, Carlsen tiene 2 peones de más, 7 peones contra 5, por lo tanto vamos a ver si la compensación que tiene pues es suficiente para estos 2 peones. De momento, como podemos ver, el rey de Carlsen no está enrocado, este alfil tampoco tiene un desarrollo fácil. Este caballo de momento está defendido por su dama, pero puede ser fácilmente atacado y de hecho va a pasar en la partida. Por lo tanto, vamos a ver si esto es suficiente para mantener esta iniciativa o esta ventaja posicional. La partida continúa con torre F, D1. Como vemos, puede haber alguna descubierta
contra la dama, pero aquí Carlsen decide no mover la dama y enrocarse en corto. Es verdad que se puede retirar este caballo, tampoco amenaza gran cosa, por lo tanto la partida continúa con torre a b1, doble ataque sobre este caballo, este se retira a d5 y esta casilla pues es muy buena para el caballo. La partida continúa con caballo c4 y la idea de Dubov, en caso de que pudiese, pues sería jugar este caballo en b6. De alguna manera este alfil pues no tiene movimiento, por lo tanto podría ser capturado y así mantener esa iniciativa en el desarrollo. No obstante, en la línea ya da algo de ventaja para Carlsen, aunque hay que rematar esa consistencia, ¿no? La partida continúa con dama c3, Carlsen decide o quiere cambiar damas, Dubov no hace nada al respecto y mueve el peón a e4. La idea es atacar al caballo, aunque primero dama por b3 y tras torre por b3 es ahora cuando se mueve el caballo a b4, no permitiendo el control sobre esta columna b. La partida continúa con e5. También este peón ayuda de alguna manera a evitar que, por ejemplo, este peón pues pueda desarrollarse y así este alfil pues tampoco tenga desarrollo o un desarrollo fácil en la posición, y posteriormente se juega este caballo d5, se retira el caballo de la columna b y vamos a ver ahora la idea que tiene Carlsen. De momento Dubov juega este f4 montando una estructura bastante interesante de peones y tras b5, como vemos, abre la posición en el flanco de dama y vamos a ver lo que ocurre a continuación. A por b5, c por b5, se está atacando al caballo y este de momento no se retira. También hay que comentar que las negras han generado dos peones pasados, además están juntitos, por lo tanto podría ser bastante peligroso para el jugador de blancas. Aquí de momento Dubov captura el caballo en d5 para eliminarlo y podríamos pensar por qué no capturar esta torre este peón en b5 con la torre. Vamos a ver si esto es buena idea para las blancas siguiendo esta línea, y aquí podría seguir la misma con este alfil e6 colocando en esta diagonal, atacando torre y caballo ambas piezas. Por lo tanto, tras torre b por d5 se sacrifica la calidad, e por d5 y tras caballo por a5 ganando el peón, no lo está defendiendo de momento la torre, las negras podrían continuar con este alfil b5, el caballo se retira a b7 y tras alfil c4, reforzando la defensa de este peón, pues se jugaría alfil por d5, alfil por torre por y torre fb8. Esta línea que acabo de marcar la marca el módulo, por lo tanto aquí sigue habiendo ventaja para Carlsen, ya que cuenta con calidad de más, y además pues este caballo tampoco tiene muchas opciones y estas torres están bastante activas. Por lo tanto, aquí Dubov decide no capturar, al menos de momento, esta torre, captura el caballo bastante fuerte que está en el centro del tablero por parte de Carlsen, alfil por d5, e por d5 atacando al caballo, este se retira a b6, atacando como vemos a la torre, al alfil, además de este peón, y la línea continúa con torre a 6. No obstante, aquí podría haber una posibilidad para Carlsen, también siguiendo con el módulo, de jugar este alfil g4. Está entregando la torre de a8, atacando a la torre con el alfil de d1, y vamos a ver qué podría pasar siguiendo esta línea. Tras este movimiento, atacando la torre de d1, esta se retira a d5, capturando el peón, y tras a4, las negras no harían nada al respecto, sino adelantar su peón atacando la torre de b3. Esta capturaría un nuevo peón, pero el problema es cómo frenar este peón ya pasado y a punto de coronar solamente 3 casillas. Torre a6, torre b1 y tras torre b8, como vemos, esta sería la torre que tendría que venir a defender. Esta no puede, ya que esta casilla está controlada por el alfil, por lo tanto, de ahí que venga este torre b1, y las negras tienen este torre b8 con doble ataque sobre el caballo. En caso de que se mueva, cae la torre de b1, por lo tanto, tras torre de b5 para defenderlo, se juega a3
y prácticamente, bueno, pues la partida es para las negras. No entra en esa línea, Carlsen no ve este alfil G4 y juega este torre A6 quitándose del ataque del caballo. La partida continúa con caballo por C8, torre por C8 y tras torre por B5. Aquí Carlsen se ha dejado este peón y de alguna manera devuelve algo de material, aunque, bueno, pues quiere seguir apretando y empujando los peones que tiene pasados, ahora en la columna A y en la columna D. De momento hace este A4, torre D por D5 y en esta posición se juega A3. Solamente está a 2 casillas de coronar. Torre A5 por parte de Dubov para cambiar una torre y colocar su segunda torre por detrás del peón para permitir la captura. Y aquí Carlsen realiza un movimiento que es torre C6 y de alguna manera este movimiento no es del todo muy correcto, ya que el marcador o el módulo pues marca aquí tablas tras este movimiento y el movimiento que debía haber hecho es llevar la torre de la columna A 8. Vamos a ver aquí la diferencia en caso de que, siguiendo con la línea, torre por A8, torre por, esta torre ya está detrás de este peón y tras torre D1 bajando a defender la coronación, este peón llega a 2, torre A1 y es verdad que de momento las negras no coronan, pero esta torre está muy esclava de este peón, por lo tanto las negras aquí tienen que activar su rey y ganar la partida, ya que en el módulo marca 2 puntos de ventaja para las negras. No obstante, Carlsen realiza este torre C6 y ahora la partida está igualada. Esta continúa con torre de 8 jaque por parte de Dubov, el rey se retira a H7 y torre A8, un movimiento también interesante, ya que tras torre por A8, torre por torre C1 jaque, rey G2, torre C2 con nuevo jaque y rey F3. El peón se adelanta a A2, está protegido, pero ahora no hay manera de retirar esta torre de la segunda fila. Si se retira, lógicamente la torre blanca va a capturar el peón de A2. Por lo tanto, aquí la partida continúa con F5 por parte de Dubov para generar un peón pasado. Lo consigue, pero Carlsen lo neutraliza. La partida continúa con este torre por H2, de momento captura Carlsen un peón en H2, E6, F por E6, F por E y posteriormente se juega torre H1. Es verdad que en esta posición no se puede defender desde aquí a este peón, ya que esta casilla de E2 la controla el rey, por lo tanto también las blancas están a puntito de coronar. De ahí que retire la torre H1, este peón está sin defender, por lo tanto Dubov aprovecha, lo captura, torre por A2, torre 1, atacando al peón de E6 y Dubov llega a defenderlo nuevamente con la torre en A6. No obstante, el rey negro está muy cerquita para, junto con la torre, capturar el peón y tras rey G6 se juega G4. Aquí quizás se podría haber jugado un E7 jaque por parte de las blancas, adelantando una casilla el peón, pero tras este rey F7, pues realmente las blancas no consiguen nada. Por lo tanto, rey G6, G4 por parte de Dubov, rey F6, rey G3 y torre E3 jaque. Primero, el rey se retira a F2 y posteriormente torre por E6. Aquí en la partida se juega este G5 con jaque y la idea de Dubov es muy buena, ya que está entregando un peón, pero a cambio, y en caso de no coronar, este peón lógicamente capturaría en H6, por lo tanto aquí Carlsen tiene que capturar en G5. El tema es que ahora tiene dos peones en la misma columna doblados y por lo tanto pues va a ser más difícil la coronación. Aquí de momento Dubov retira la torre a A2, ya que si captura realmente pues la partida es para las piezas negras. Por lo tanto, la torre la lleva a A2 y la idea de Dubov, como vamos a ver a continuación, es crear una defensa en la segunda fila para que, dejando el rey pues en esta casilla de G2 y la torre solo moviéndola por la segunda fila, pues el jugador de negras pues no pueda progresar. Por lo tanto, se juega de momento rey F5, rey F3, G4 con jaque y el rey se retira a G3.
torre 3 con jaque, el rey viene a F2 atacando a la torre y tras un nuevo jaque en F3 el rey se retira a G2, rey G5, torre A8, torre B3, torre A2, rey H4 y torre C2 por parte de Dubov. Ya empieza a bascular en la misma fila, torre B8 por parte de Carlsen y tras torre A2 pues la partida continúa con este torre C8, torre B2, torre A8, torre C2 y torre A4 por parte de Carlsen. De momento no está viendo la manera de entrar, la torre vuelve a B2 y tras G3 torre C2 por parte de Dubov y torre F4. Ahora sí, Carlsen amenaza este torre F2 con jaque. Las blancas estarían obligadas a capturar en F2, ya que si no lo hacen pues pierden la torre y la partida estaría en peligro. Por lo tanto, esta torre se tiene que retirar, se retira a C7 y la partida continúa con torre F2, jaque, rey G1, G6, torre C6, G5 y torre H6, jaque. El rey se esconde en G4 y tras torre H8, torre E2. De momento, si el rey sale por alguna de estas columnas, no puede por la H, pero si sale por la F, pues la torre vendría a dar jaques. No obstante, aquí Dubov juega este torre A8, torre 4, la posición es de tablas con ligerísima ventaja para las negras, pero tras rey G2, torre F4, rey G1, torre F2, vemos que no hay progresión y aquí se juega este torre A7, movimiento de espera, torre 2, torre A8, G2, avanzando el primer peón para la coronación y tras torre A3 se juega en la partida cortando al rey, rey F4, torre B3, torre E3 con la idea de cambiar torres. Y aquí Dubov lo acepta. Podríamos pensar aquí por parte de las negras en jugar un G4, pero por ejemplo tras jugar un torre C3 y mantenerse en esta columna, en caso de avanzar este peón de G3, las blancas simplemente tienen que capturar y tras la recaptura este rey está ahogado, no tiene salida por ninguna casilla, por lo tanto serían tablas. De ahí que tras este torre B3 pues no se intente progresar con este peón y Carlsen decide cambiar torres. No obstante, la partida ya está vista para sentencia, para tablas. Torre por E3, rey por y tras rey por G2, rey F4. El rey busca la oposición, el rey blanco, rey F2, G4, rey G2, G3 y rey G1. Tras rey G4, el rey viene a G2 y tras el rey retirarse a H4, rey G1, rey H3, rey H1, muy importante siempre estar a distancia, pues en este caso no tiene que ser una casilla 3 o 5, está a una casilla de distancia y cuando hace este movimiento colocarse pues en la misma columna, ¿no? Y tras este rey H1 se juega G2 con jaque, rey G1 y tras rey G3 no firman las tablas ya que es rey ahogado, por lo tanto medio punto para cada uno, válido para Carlsen, pero para Dubov insuficiente. Por lo tanto, vamos hablando y vamos viendo nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos. Chao.